Cuando pensamos en el océano, en esa inmensidad de agua, en sus profundidades inimaginables, en sus lugares desconocidos y en las criaturas que nos fascinan y aquellas también que tal vez tememos por falta de comprensión, uno se pregunta, ¿cuál es el papel nuestro ante el océano? ¿Cómo podríamos tener el poder suficiente como para afectarlo? Y sin embargo, el océano está en la primera línea de la crisis climática. Con su capacidad de absorber el calor de la atmósfera, cual olla de agua en una cocina encendida, el calentamiento de los océanos está afectando la vida de las criaturas que viven allí, su ecología, alimentando con vapor las tormentas, los huracanes y las lluvias, y con ello afectando también las poblaciones humanas. Por otro lado, con su capacidad de albergar la vida de millones de especies de animales marinos, a la par de la pesca indiscriminada y el apetito por sus productos, sus frutos, aún en aquellos que vivimos lejos del mar, los océanos están en la primera línea también de la crisis de la pesca. El número de poblaciones de peces sobreexplotadas se ha triplicado en los últimos 50 años, afectando su capacidad de restablecerse. Con redes que no discriminan, sino que capturan todo lo que se mueve, miles de millones de peces y cientos de miles de tortugas marinas y cetáceos que no consumimos mueren innecesariamente. Millones de personas que dependen del pescado para comer y de la pesca como principal medio de vida también se están viendo afectadas. Y con su capacidad de esconder hasta tesoros y secretos con su vasto territorio, los océanos también están en la primera línea de la crisis del plástico. Cada minuto, se dice, se vierten 2 camiones de basura de plástico en sus aguas, creando islas de plástico, una de ellas un tercio más grande que el territorio de Colombia. Para el año 2050 podría haber más plástico que peces en el mar. ¿Cuál es nuestro papel frente a los mares? ¿Cómo podríamos tener tal poder para afectarlo? La ciencia hoy nos enseña que la sensación de sacar recursos de manera infinita de los océanos es una ilusión. La sensación de ser un espacio que podemos contaminar y depositar residuos indefinidamente, residuos de nuestra civilización, sin afectarnos a la vez a nosotros mismos, es también una ilusión. En la crisis ambiental y climática, los océanos están llamando nuestra atención, no solo para vernos como causantes de esta crisis, sino también pidiéndonos buscar en nuestras herramientas de fe el cómo podemos ser parte de la solución. Ya sea que vivamos lejos del mar, pero nos encanta disfrutar de sus frutos, o sea que vivamos cerca y sea nuestro lugar de recreación, o dependamos de él para vivir, o sea que lo vemos como aquel espacio donde nos restauramos nuestra alma y alabamos a Dios. Cada una y cada uno de nosotros tiene un rol que jugar en su cuidado y en su restauración. Cuando yo pienso en nuestro momento histórico frente al mar, pienso en la historia de Jesús en Marcos 4. En esta historia Jesús está en una barca con sus discípulos cruzando el llamado Mar de Galilea, camino a tierras gentiles, o sea, tierras misteriosas, tierras que habían aprendido a temer, a rechazar o a ignorar, tierras que simplemente desconocían y con ello desconocían que Dios también estaba allí. Pero Jesús los lleva a este nuevo lugar para aprender algo nuevo sobre el reino de Dios, sobre el propio Jesús
y sobre ellos como sus discípulos. En esta historia nos dice que después de un largo día de trabajo, predicando, sanando, Jesús lleva a sus discípulos a lo que primero parecía ser un viaje cómodo con su maestro en un barco privado solo para ellos y Jesús. Pero entonces comienza una tormenta mientras Jesús duerme. Y aunque Jesús acababa de equiparlos con todo tipo de herramientas espirituales para curar, predicar y ahuyentar fuera demonios, y también les había advertido que no vivieran ahogando la palabra de Dios con preocupaciones que destruirían el milagro del reino de Dios en medio de ellos. El poder de la tormenta, las aguas, el viento, las olas, les llena de miedo. Y tal vez hasta de rabia porque le gritan a Jesús diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Fue en ese momento de crisis cuando también tuvieron que aprender que el que venía a salvarnos también tenía poder sobre el mar y el dominio sobre los ríos, las aguas, según las promesas del salmista, capítulo 39. Ese mismo poder lo tendrían también ellos, los discípulos, si dejaban a un lado la incredulidad, el miedo, y ponían su fe en que Dios obraría para el bien de toda la creación. Durante demasiado tiempo, a diferencia de Jesús, nosotros nos hemos relacionado con el mar como si fuera una criatura inanimada, explotándola y controlándola para aumentar nuestras riquezas y satisfacer nuestros deseos insaciables o esconder nuestros desechos. Mientras que Jesús aquel día se dirigió al océano, a las aguas, hablándole como un ser vivo, y le dijo, cállate, quédate quieto. Y el mar de Galilea le obedeció. Como lo fue en aquel momento para los discípulos, esta visión del océano o del mar como un ser vivo, con una relación con Cristo al punto que le obedece, puede ser un territorio nuevo para nosotros. Mientras tanto, Jesús nos pide que sigamos confiando en Él. Cuando los discípulos vieron lo que hizo Jesús, se preguntaron, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Ante la crisis pesquera, ante la crisis del plástico, la crisis climática y su amenaza en las criaturas del mar y las comunidades humanas que dependen de ella. Quizás la pregunta que Jesús quiere que nos hagamos hoy no es tanto quién es Él que hasta el viento y el mar le obedecen, sino quién es el mar y el viento que le escuchan. ¿Quiénes son las criaturas que se están viendo afectadas por nuestro modo de consumo, nuestro uso de combustibles fósiles, nuestra indiferencia? ¿Quién es esta tierra? 70% agua, al igual que nuestros cuerpos. ¿Qué nos están enseñando sobre lo que significa ser humano y seguir y obedecer a Cristo en tiempos de crisis ambiental? ¿Qué nos están enseñando sobre lo que significa utilizar el poder moral y religioso con el cual Jesús equipó a sus discípulos y a nosotros en el bautismo, para encontrar salidas a todas las crisis con las que nos enfrentamos en la vida, aún las que tienen que ver con la naturaleza? El uso de estos dones siempre será para bien de la humanidad, para bien de la iglesia, pero también de las criaturas más vulnerables de la tierra y del mar con quienes convivimos por voluntad de Dios. Permita a Dios que logremos ser como los vientos y como el mar, que escuchan su voz y le obedecen, confiando en que el poder, el conocimiento y el amor que nos ha dado también tienen la capacidad de sanar y redimir los mares y toda su creación. Que así sea. Amén.